Noches y hoy vamos a ver el capítulo 11 del libro de Hechos. Vamos a ir leyendo y después vamos a ir haciendo un breve comentario de los versículos. Dice así, capítulo 11 de Hechos, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé a él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, porque fueron también conmigo estos 6 hermanos, eh, y entraron en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros en el principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también él mismo el don a los que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Acá estamos en el hecho de estar relatando el capítulo anterior, el llamado del apóstol Pedro por parte de Cornelio. Y lo que hace aquí Pedro es comentarlo nuevamente. Es muy probable que en la Biblia, cuando tengamos cosas que se repiten 2 o 3 veces, o algunas más, es porque debe quedar un énfasis marcado de lo que el Señor nos quiere decir. Por lo menos así lo vivía Pablo, lo vivía Pedro, que eso le marcó un antes y un después en su vida, inclusive en su vida cristiana. Pablo, desde la visión del lienzo que bajó 3 veces con todo tipo de animales, quedó bien claro para él la enseñanza que el Señor le estaba diciendo, que no era que comiese todo lo que estaba en ese lienzo, sino en la discreción o la diferencia que hacía él, que el Evangelio era para los judíos y no era para nadie más. Cosa que duró mucho tiempo, porque estaba arraigado, especialmente los judíos, que les costaba desarraigarse de las costumbres judaicas. Tenemos 2 preguntas que marcan este pasaje. La primera,
¿por qué has entrado en el versículo 3 en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Quién le hizo esta pregunta a Pedro? Bueno, a Pedro se lo hicieron los que eran de la circuncisión, pero no eran los judíos, eran los judíos que habían creído, que pensaban, con la gran lucha que tuvo el apóstol Pablo toda su vida, luchar con los judaizantes, luchar con este tipo de... Eran creyentes, habían creído en el Señor, pero decían que se debían conservar las cosas de la ley. Y también en ese momento, antes fueron cambiando de opinión, fueron viendo la realidad, pero hasta en ese momento eran muy estrictos de que nadie podía oír el mensaje de salvación si no fueran los judíos. O sea, el pensamiento de ellos era: Cristo vino a salvar a los judíos, a nadie más. Ese era el pensamiento. Por eso la pregunta que le hacen a Pedro por haber entrado en la casa de Cornelio, que era un romano y era un centurión encima, y había estado en casa rodeado, en la casa de Cornelio rodeado de gentiles. Y entonces le dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro le relata lo que nosotros ya sabemos y lo hemos visto en el capítulo anterior, no nos vamos a detener, pero sí nos vamos a detener en una frase que le dice el Señor, que cambió, marcó la vida de Pedro para toda su vida. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto es importante porque realza la valorización que le da el Señor a las personas, aún por sobre la condición que tengan. El Señor nos mandó en el Antiguo Testamento a amar a los prójimos como a nosotros mismos. El Señor Jesucristo fue más allá y nos dijo que tenemos que llamar a nuestros enemigos. Pero lo que queda todo encerrado es en esta frase maravillosa: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmunda, como dice en otra versión. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a los hermanos, cómo tratamos a los demás. Porque lo que nos parece a nosotros común o despreciable es valioso para Dios. Una frase también la encontramos en el versículo 14, cuando fueron a buscar a Pedro para que le predicase el Evangelio. Le dice estas cosas maravillosas. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Acá hay una valorización de la palabra de Dios. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa era una bendición personal para Cornelio. No es una bendición ampliada para todos. Una vez, yo creo que lo conté en la congregación, una vez una hermana me dice: el Señor, yo era bastante más joven y era una reunión de predicación que me acuerdo, estaba relatando el carcelero de Filipos, que hace una expresión similar: serás salvo tú y tu casa. Y yo dije que es una bendición para, dije que era una bendición para el carcelero, pero no era una bendición general. Y cuando terminó la reunión me dijo: yo estoy orando por mis hijos que no son del Señor. Yo le dije: está perfecto, pero el Señor no me permite que se cumpla lo que dice en su palabra. ¿En qué palabra? Cuando el Señor, el pasaje que usted dijo. Pero el Señor no se lo dijo a todos, se lo dijo al carcelero. Y acá se lo dijo a él. O sea,
por consecuencia, cuando los padres conocen al Señor, los hijos conocen al Señor, es una consecuencia, pero no es una regla. No quiere decir que padres creyentes necesariamente van a ser sus hijos creyentes. Y no necesariamente porque alguien se convierta en su casa, toda su casa será salva. Va a ser salva si conocen al Señor, si no, no van a ser salvos. Pero acá había una bendición a una casa que el Evangelio había conmovido y había entrado profundamente en hombres que no conocían nada de la Escritura, que eran hombres alejados totalmente de las cosas de Dios, y sin embargo reciben al Señor como su Salvador, y la bendición es para Cornelio y para toda su casa. Dice, entonces, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Le dice Pedro. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, un bautismo que era de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, que se cumplió en el Pentecostés y se confirmó en algunas ocasiones posteriores, como el caso de los gentiles, como una comprobación de que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino para todos. Y en el versículo 17 hay otra frase, hay otra pregunta que cierra todo este cuadro histórico de la iglesia primitiva. Y dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Podríamos preguntarle, ¿hay alguno de nosotros que tiene la capacidad de estorbar a Dios? Los propósitos de Dios se van a cumplir, pero nosotros muchas veces los resistimos. El Señor quiere su voluntad y a veces nosotros resistimos su voluntad. Y Pedro estaba, cuando él le parecía una cosa, pero Dios tenía otra. El pensamiento de Dios era otro y él se dio cuenta que estaba funcionando como un estorbo a la voluntad de Dios. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Que el Señor nos bendiga y que no seamos impedimento para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 19. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Bueno, habían sido esparcidos los creyentes. Y acá Pedro habla de dos, por ejemplo, cuando Pedro le manda la carta, envía la carta de Pedro, dice a los esparcidos en el Ponto. Bueno, Pedro tenía cumplió un gran ministerio atendiendo las circunstancias y los problemas de los hermanos que habían sido esparcidos. Fenicia, al norte de África, lo que hoy sería Libia más o menos. Chipre, una isla que está en el Mediterráneo, que era anexo para los navíos que venían de Grecia hacia la costa de Palestina. Y Antioquía de Siria. La Antioquía de Siria estaba, para que ustedes se ubiquen, al norte del Líbano, donde empieza digamos, la pancita que da forma a la protuberancia que es Turquía. Justo ahí. Después está Antioquía de Pisidia, que está más al norte y más hacia Turquía, que era uno de los lugares donde Pablo predicó, no en este momento, sino después del primer viaje misionero. Pero había estos hombres que escucharon el Evangelio
y no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Perdón, me equivoqué, Fenicia. Dije Fenicia, Fenicia está en el Mediterráneo, paralelo a lo que es Israel, lo que es hoy los palestinos, la franja de Gaza. Para que ustedes tengan una idea, por allí era el territorio de los fenicios. Pero dice que había un grupo de varones de Chipre y de Cirene. Chipre, la isla, y de Cirene sí, que es la localidad que está al norte de África. Es un puerto que da al Mediterráneo también, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. O sea, los que fueron esparcidos no les hablaban a nadie, sino a los judíos, pero vinieron unos que habían conocido el Evangelio, que eran de Chipre y de Cirene, ellos no tenían ningún problema y le predicaron el Evangelio a los griegos. Después dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó y se convirtió al Señor. Se estaba cumpliendo la voluntad del Señor a pesar de que muchos creyentes judíos no entendían este propósito de Dios. Dice en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Uy, ¿qué pasa? Se están convirtiendo los gentiles en cantidades maravillosas y practican el amor por la palabra, por la oración, se preocupan, ven la necesidad de explicarles a otro el evangelio y el evangelio corre. Y alguno puede decir, ¿cómo se atreven estos si no haber pasado por Jerusalén donde estamos los apóstoles y tenemos que dar nosotros la aprobación? ¿Quiénes son ellos para cortarse solos y no esperar a que nosotros tomamos la decisión qué hacer o qué no hacer? No, tomaron una actitud de cada momento de su vida era un asombro de ver la voluntad del Señor llevada adelante. No lo veían como un tropiezo a la ortodoxia judía, sino lo veían como una nueva esperanza que se extendía por el mundo. Ellos lo entendieron así, aunque al principio no, pero estaban conscientes de esto. Pero ¿qué hicieron? Me enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Llevaron a la persona exacta, enviaron. ¿Cómo era Bernabé? Y bueno, vamos a ver cómo era Bernabé. La Biblia nos da algunas pautas de lo que era. Versículo 23. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. No había pasado por los hermanos responsables de la obra hasta aquel tiempo, que eran los apóstoles. No habían pasado por ellos, pero vio la gracia de Dios. Qué importante que nosotros podamos observar y ser distintivos de la gracia de Dios, poder distinguir la gracia de Dios y regocijarnos. Pero también les exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. No se olvide que a esta altura no había ninguna escritura del Nuevo Testamento. Todo era por medio de la enseñanza verbal. Con el tiempo, con unos pocos años más, iban a empezar a aparecer los primeros escritos. Pero todavía aquí faltaba algunos añitos como para que empezasen a circular las cartas y los evangelios. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era bueno, era bueno. Qué buena característica
para un creyente, que debe ser, es bueno, lleno del Espíritu Santo, porque obra de acuerdo a lo que Dios le marca en su palabra, y de fe y confianza en el Señor. ¿Y qué hizo Bernabé? Alguno le diría, Bernabé dice, voy a ir a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora, es la primera vez que conocía a Bernabé, a Saulo, no, ya Saulo lo conocía. Vamos a leer en el capítulo 9 unos versículos de Hechos de los Apóstoles. Ya lo conocía, pero miren la actitud de Bernabé. Voy a buscar a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque consideraba que era valioso. Algunos tendrían sus resguardos, ¿sí? Pero este era perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos mandó a la muerte? No se puede confiar en este. A veces un infiltrado que quiere sacar para después barrernos a todos. Había una gran actitud de desconfianza, pero Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, tenía plena confianza en el apóstol Pablo y lo fue a buscar a Tarso. Después ya se iba a quedar en Antioquía, Tarso, hasta la primera salida del primer viaje misionero. Pero dice en Hechos 9:26, cuando Pablo se convirtió, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Está hablando de lo que pensaban los creyentes de Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé era un hombre cauto, inteligente, pero a la vez espontáneo a las cosas accesible a las cosas nuevas, porque todos somos tendientes a encerrarnos en 4 o 5 cosas y quedarnos allí. Y gracias a Dios por hombres como Bernabé que interpretaron la voluntad de Dios y le dieron apoyo y sostén a Pablo, el incipiente predicador, que iba a conmover el mundo entero. ¿Quién ayudó a que Pablo pudiese cumplir esta misión grande? Inclusive también cuando empezaron el primer viaje misionero que lo hizo con Bernabé, llegamos a la situación de que se enoja con Bernabé Pablo porque quería llevar a Marcos y Marcos había mostrado cierta debilidad para hacer el viaje misionero. Y ahí tuvieron una disputa y se separaron. Pero aún separándose, buscó buscó el mejoramiento, el restablecimiento de Marcos. Pablo tenía una carrera muy difícil y muy dura y lo vio como que todavía estaba tiernito para hacer esto, pero, pero el trabajo de Bernabé fue fructífero porque hizo un trabajo muy bueno hasta que en un momento dado el apóstol tiene que decir, trae a Marcos que es útil. O sea que el trabajo de Bernabé, si bien discrepó con Pablo, hizo un trabajo espiritual con Marcos, mostrándole misericordia a pesar de defraudar. Dice, y se congregaron allí Bernabé, Saulo y todos los demás, se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía fue muy importante para la extensión del evangelio a los gentiles, pero también tomó la pauta misionera que la iglesia de Jerusalén la había perdido un poco por este exacerbado nacionalismo hacia lo propio de judío. Entonces
La obra en Antioquía fue una obra mucho más expansiva, se desarrolló con mucha fuerza y mandó hermanos a predicar a todos los lugares. Antioquía fue una iglesia fundamental en la primera época después de Jerusalén. Entonces dice que aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Agabo siempre decía cosas ciertas, aunque no gustara. Y acá estaba anunciando una hambruna que iba a venir sobre la tierra de Judea en tiempo del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El primer énfasis acá de lo que era la ayuda a personas que muchas de ellas no conocían y el verdadero espíritu cristiano, guiado por el Espíritu Santo, que nos impulsa a velar por las necesidades de los demás. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo, o Pablo. Qué hermoso fin para este capítulo 11, que nos deja estas hermosas enseñanzas de no tener cosas como una inmunda a ninguna persona, que podamos ver las características hermosas que tenía Bernabé y cómo poder ser de bendición para los demás en múltiples funciones en la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.